Hola, muy buenas tardes a todos los que os vais conectando. Hola, buenas tardes. ¿Qué Hola tal? Ana, ¿Qué hola, tal? hola Cecilia, también veo por aquí. También veo a Javier. Hola, Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, agradecidísima a todos los que os activéis la cámara. Hola, buenas tardes. Podamos hacer así un espacio más cercano entre todos. Así que os animo a que en la medida de lo posible podáis ir activando las cámaras para que así, bueno, pues os podamos ver, os podamos sentir un poquito más cerca. Genial, ya veo que algunos se van sumando, como Patricia. Buenas tardes. Sí, bienvenido hola. Javier también. Buenas tardes. Tío, buenas tardes. David, Reme también se suma a activar la cámara. Genial. Muchas gracias por ello. Fenomenal. Ana, vale, veo que también hay algunos en la salita de espera. Vamos a dejar si eso un minutillo para que terminen de conectarse. Me consta que están aquí sumando, me pone conectando. Vale, vamos a dejar unos segunditos y así arrancamos todos a la vez. ¿Os parece? Bueno, voy confirmando que me escucháis y me veis bien, ¿sí? ¿Confirmáis así con el pulgar hacia arriba? Genial, perfecto. Fenomenal, fenomenal. Vale, pues parece ser que ya casi solamente queda uno en la salita de espera. Vale, ya estáis todos. Genial, perfecto. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este espacio nuevo que hemos creado desde EFIC con la idea de poder dar a conocer nuestra formación de coaching de equipos de una manera pues, más cercana a través de entrevistas, de conversaciones que voy a ir teniendo con diferentes docentes de nuestra formación de coaching de equipos. Van a ser 3 entrevistas que serán aproximadamente cada 15 días con 3 de nuestros docentes de equipos y bueno, teniendo en cuenta que coaching es conversación, son conversaciones, pues esto es un poquito lo que haremos a través de estas entrevistas para que en mi caso pues le haga como en el rol del coach, ¿no? Les haga esas preguntas para que pueda aflorar todo ese conocimiento, toda esa experiencia que tienen nuestros docentes y de alguna manera también os puede inspirar a vosotros a pensar en preguntas que luego queráis hacerles después de la entrevista. ¿Okay? Por mi parte me presento, para aquellos que no me conozcáis, aunque veo algún alumno de FIC y algún conocido y algún amigo también. Mi nombre es Elena Junquera. Soy la coordinadora académica de FIC y bueno, pues va a ser un placer realizar estas entrevistas y compartir estos espacios con vosotros. Agradeceros también que estéis aquí, sumando energía y escucha y ganas. Y bueno, os animo, ¿no? Pues a poder también pues, hacer esas preguntas, tanto en el chat o después de la entrevista, para que así pues, podamos sacarle el máximo jugo al docente que tenemos para hoy, que es Ángel Luis Sánchez, que ya está por aquí preparado. Por favor, Ángel, vente aquí conmigo. Voy para allá. Muy buenas. ¿Qué tal? Aquí os presento a Ángel Luis Sánchez, que mira, veo aquí aplausos de Javier Velázquez. Buen Genial, recibimiento. buen recibimiento, sí. Bueno, deciros que para mí es un placer porque además de que vayamos a tener hoy un docente y un coach de primerísimo nivel, para mí es un gran amigo y quiero decirlo porque han sido muchas las conversaciones que hemos tenido tú y yo, Ángel, ¿verdad? Sobre sobre coaching de equipos y más concretamente también sobre constelaciones, porque es una cosa que nos apasiona, ¿verdad? ¿Sobre qué no hemos hablado tú y yo? ¿Sobre qué no hemos hemos hablado casi de todo. Nos falta poco, pero siempre queda el tema también. Siempre quedará tema, eso es lo interesante también, ¿no? De cuando uno aprende coaching y todas las conversaciones, pues afloran, ¿no? Sobre tantos temas que hay que descubrir.
Pero hoy el foco va a estar en coaching de equipos y constelaciones. Entonces, os cuento un poquito cómo... Uy, perdonadme un segundo que veo que aquí hay algunos en la sala de espera. Se puede desactivar la sala de espera si quieres. Ay, pues fenomenal, se lo puedes ir poniendo, Ángel. Genial, fenomenal. Entonces, vamos a empezar con la entrevista, ahora como os comento. Y el espacio final, la última parte, aproximadamente 10-20 minutos o quizás un poco más, la idea es que pues, seáis vosotros más protagonistas y hagáis esas preguntas en directo a Ángel, aunque durante la entrevista puedan surgir algunas por el chat también, ¿vale? Y antes de empezar ya con la entrevista que tenemos preparada, con las preguntas que tengo preparadas para Ángel, quiero empezar presentándoos a Ángel. Porque a lo mejor algunos le conocen más, otros le conocen quizás menos. Bueno, puedo ir preguntando antes de empezar. ¿Cuántos de vosotros conocéis a Ángel Luis? ¿Podéis levantar la mano, por favor? Yo le conozco. Ana, Yaya, Creo María, conocer. varios que levantan la mano. Genial, genial. ¿Y cuántos de vosotros habéis tenido a Ángel Luis como docente? ¿Le conocéis porque lo habéis tenido como docente? Vale, Zaira, Pachi, vale, varias manos levantadas. ¿Y cuántos de vosotros conocéis a Ángel, pero no lo habéis tenido como docente? No tantos. A ver, Creo que casi mira, ninguno. Reme, por ejemplo, No. Zaida, Gaia, hay varios. Patricia, hay varios, sí. Genial. Bueno, pues voy a presentaros a Ángel, que la verdad es difícil hacer una síntesis porque os podría contar muchísimo sobre él. Ahora, ¿qué destacar? Bueno, un poco por contextualizar también este espacio, Ángel Luis es docente de nuestra formación de coaching, experto en coaching, donde él además de ser docente también es mentor y docente también de la formación de coaching de equipos. Concretamente lo que imparte es el tema 3, que es el tema de la herramienta de las constelaciones aplicadas al coaching de equipos, ¿no? A coaching sistémico. Además, Ángel es psicólogo y es coach MCC, porque MCC, para aquellos que quizás no lo conocéis, es Master Coach, es decir, la máxima credencial profesional que se puede conseguir a través de la ICF. ¿Y qué más contaros sobre Ángel? Ángel es pionero del coaching en España. Ejerce como coach profesional desde el año 2004. Pocos coaches pueden decir esto. Ángel y poquitos más, con más de 5.000 horas de experiencia en sesiones, realizadas tanto en coaching individual como especialmente apasionado y enfocado en coaching de equipos y de grupos en empresas e instituciones, así como en su traslación y aplicación también en el ámbito personal, tanto en el coaching de familia como también en el coaching de pareja. Recordar, ¿no?, que las constelaciones tanto se pueden aplicar en el ámbito de empresa como también en el personal. Fue socio fundador del Instituto Europeo de Coaching y actualmente director del Instituto de Desarrollo. Tiene una amplia formación en diversas materias y disciplinas afines al desarrollo profesional, por ejemplo, el Wingwave, Agile Coach y Scrum Master, en la herramienta del DISC, máster en Dirección de Recursos Humanos, experto en PNL, Programación Neurolingüística, experto en Enagrama. Ahora, en cada campo ha decidido formarse con los mejores especialistas y formadores del mundo en estos temas de desarrollo personal y profesional, como por ejemplo Richard Bandler, Alan Cardone, Harv Eker, Anthony Robbins, etc. Y con sabios de nuestros días como Bert Hellinger, creador de las constelaciones sistémicas, que es de lo que vamos a hablar hoy, o Claudio Naranjo, impulsor del Eneagrama. Autor de libros como La buena ruptura, que habla de la pareja, ¿no?, y el método DREAM, así como el juego de mesa, el juego de la felicidad, que también personalmente lo conozco y es precioso. Y por último, que es de lo que vamos a conversar hoy aquí,
principalmente pues, experto en la aplicación de la herramienta de las constelaciones en coaching sistémico. Un placer entrevistarte, Ángel, en este espacio. Un placer compartir contigo siempre. Espacios de todo tipo. De Espacios estos de todo y de tipo. cualquier otro. Espacios de todo tipo. Y sí quería, antes de empezar un poco también, por poner contexto y por curiosidad pura también, lo habíamos comentado antes Ángel y yo, que es, ¿cuántos de vosotros sois ya coaches? Si podéis levantar la mano. Yo me apunto también eso. Pachi, No tantos. no tantos, solo Pachi. Anda, Pachi. Javier, claro, Javier, eso lo sé yo, Javier. Voy a poner aquí más grande el chat. Por si Estamos alguien... en proceso, estamos en proceso. Algunos En proceso, estáis en sí, proceso, claro, sí. vale. Claro, sí, te diría. Ok, bueno, Zaida, claro. Zaida ha dicho que no sabe coger la mano. No sé si es porque... No, pero sí, es coach también. Vale, Francisca, ok. Fenomenal, fenomenal, estupendo. Okay. Y por curiosidad también, ¿cuántos sois alumnos de FIC? Si podéis levantar la mano. Vale. Ok. Aproximadamente, sí, como la mitad o así. Algunos escribís en el chat. Fenomenal. Estupendo. Bien, pues vamos a empezar con la entrevista, Ángel, o con la conversación. Conversación. ¿Y qué mejor manera de empezar? Pues preguntándote, Ángel, ¿qué son las constelaciones sistémicas? Eso no me lo sé. Habíamos quedado que no, pero... Pues las constelaciones sistémicas, pues, a ver, yo creo que para definiciones estándar se puede mirar la web, entonces te voy a dar la mía, ¿no? Lo que es para mí. Para mí es una herramienta que permite llegar a lugares donde otras no me permiten llegar. Permiten, para empezar, conectar con el inconsciente de las personas y permiten incluso utilizar un nuevo lenguaje, un lenguaje diferente, que no es el que habitualmente utilizamos con palabras, sino que a través de las imágenes, que son muy poderosas. Y dicen que más vale una imagen que 1000 palabras, ¿no? No sé si será cierto o no, pero lo que está clarísimo, no sé si vale más que 1000 palabras o no, pero está claro que una imagen es, o sea, a veces se nos queda incluso muy grabada en la mente. Y las constelaciones utilizan este lenguaje. Entonces, de hecho, hay un libro de constelaciones que se llama Imágenes que solucionan. Les ponen títulos muy bonitos a los libros, los autores de constelaciones. Entonces, Imágenes que solucionan ya lo dice todo. Es justamente eso, buscar la imagen que puede ayudar a la persona o al equipo o a la familia o a la pareja a evolucionar hacia el lugar donde más alineados, sanos, bien puedan estar. Y en cuanto a sistémica, porque también la palabra tiene constelaciones sistémicas, hemos preguntado, las constelaciones sería eso, y la palabra sistémica, porque se puede aplicar, se puede hacer constelaciones familiares, se puede hacer constelaciones organizacionales, se puede hacer incluso constelaciones de supervisión, de terapia, por ejemplo, con terapeutas, pues, sobre las relaciones de ayuda y demás. Entonces, sistémica sería un poco lo que reúne todos esos diferentes campos educativos, también se pueden hacer constelaciones educativas. Y sistémicas alude a eso, a todos ellos, y alude pues, a la base de lo que hay detrás, que está basado todo en una psicología sistémica. Para dar una pincelada, para quien no lo haya escuchado nunca, pues psicología sistémica es una corriente de psicología que lo que hace es tener en cuenta no solamente al individuo, sino tener la mirada muchísimo más amplia, a ver cómo todo lo de alrededor, personas, cosas, mascotas y también sucesos que pueden estar pasando en la vida de esa persona, sucesos no solo en la vida de esa persona, sino en el mundo, que si el COVID, que si la crisis, que si la guerra, pues cómo todo influye en cada una de las cosas que componen un sistema, que al final el sistema es todo, el universo mismo es un sistema, con lo cual, cómo nos influye todo. Y la psicología sistémica tiene en cuenta todo eso. Y en nuestra formación de coaching de equipos tenemos como decíamos antes, un tema completo, ¿no? Que es el tema 3, que es el que imparte sobre constelaciones. Así es. Entonces, ¿qué hace que las constelaciones sean una herramienta tan potente para aplicar concretamente en el coaching de equipos? Si antes de responder, Ángel, ¿me confirman? ¿Nos escucháis bien?
Regular, ¿verdad? Vale, me lo imaginaba. Lo que voy a... Sí, porque veía un poquito bajito el micro. A ver aquí, quizás mejor nos acercamos. A ver así, ¿qué tal? Mejor. Mejor, ¿verdad? Es sobre Genial. todo a Ángel que no se le escucha bien. A ti se te oye bien, Elena, pero es a Ángel que se le oye como un poquito de lejos. Me acerco un poco más. Vale, ok, lo tendré en cuenta. Gritaré Vale. un poco más. Gracias por Eso es, decirme. tendremos que alzar un poquito más la voz, que claro, coge el audio desde la cámara, pero yo creo que esto es lo máximo que nos podemos acercar, ¿no, Ángel? Ya Vale. la siguiente distancia ya sería otro tipo de distancia. Ya significaría otra cosa, ya que las constelaciones hablan precisamente De distancia. claro, exactamente, ya significaría otra cosa. Ya significaría otra cosa. Genial. Bueno, pues así nos escucháis mejor. Vale, pues continuamos. Entonces, te preguntaba, Ángel, como en nuestra formación de coaching de equipos, en el tema 3, trabajamos esta herramienta de las constelaciones. ¿Qué es lo que hace que sea una herramienta tan potente para los que se forman en coaching de equipos? A ver, pues hay muchas cosas que la hacen muy potente. Una de las cosas, un poco lo que decía ya, el poder de las imágenes, que es el poder de las imágenes, pero además es el poder de la metáfora, que también es inmensamente poderosa. Porque al final, o sea, un buen ejemplo de que la metáfora es poderosa es que todos los grandes creadores de religiones del pasado, desde Jesucristo, Buda, sufíes, todos, se han comunicado con la gente mediante metáforas, parábolas, o como lo quieras llamar, cuentos, sufíes. Eso da una idea de lo importante que es utilizar la metáfora para llegar a la gente, ¿no? Para percibir de otra manera la realidad. Estamos muy acostumbrados al día a día, a la realidad, a nuestra forma de verlo, y a veces hace falta que nos saquen de ese contexto y nos lleven a otra forma de mirar. Y esta herramienta también lo permite. Entonces, la imagen, la metáfora, me atrevo a decir que también las constelaciones permiten que se vea lo invisible. Hay una de las miradas que es detectar pues, lo que no se ve. No se suele ver, las relaciones no se suelen ver. Es decir, puedes ver cómo está una persona en una empresa o en una familia, pero las relaciones como tal pueden intuir, pero no ver de una forma tan concreta y tan llamativa como cuando las dibujas o las esculpes en una constelación del cliente. Entonces, ese ver lo que no se ve también lo hace muy poderoso porque además es que ahí la gente se sorprende cuando ocurre eso, porque cuando de repente luego, o sea, hay cosas que a lo mejor son un lío, luego cuando de repente ya lo ponen en una constelación, pues como que todo cobra sentido, como que de repente es como no lo he visto antes. Pero claro, antes no se veía, porque no es lo mismo acceder a la información mediante palabras, tienen una forma de comunicarse, que mediante imágenes, que se ven cosas muy diferentes. Hay cosas que con palabras son muy claras, pero con imágenes sería complicado y al contrario. Entonces, es una combinación de ambas cosas y eso lo hace infinitamente poderoso. Y ayuda a ir a ese otro lado del cerebro, al hemisferio derecho, que está mucho más, percibe mucho más en global y en imágenes, y no tanto solamente al izquierdo, que es el más lingüístico, aunque se ha descubierto con la neurociencia que está muy mezclado, ¿no? Que está en los dos lados, pero el izquierdo es mucho más secuencial, mientras que el derecho es más global en general en cuanto a la percepción. Entonces, ayuda a esa forma diferente de mirar. Forma diferente de mirar. Forma diferente de mirar. Y antes de hacerte la siguiente pregunta, Espera, que hablábamos antes de que la hagas, Sí. ahora sí estoy hablando suficientemente alto o todavía... ¿Sí? Vale, Genial. sí. Estamos hablando de la importancia de las posiciones y demás. Yo la verdad es que nos hemos puesto aquí un taburete y estaba incómoda en este taburete. Algo tendrá que ver también con las constelaciones, con las posiciones, Busca ¿no? tu lugar. Voy a buscar, si me permites, Ángel, mi lugar. Y ahora acabamos de estar haciendo una constelación en directo. Tenemos una mesa, tenemos aquí todos los aparatos. Me siento más cómoda estando aquí de pie. ¿De pie? ¿Cómo estás, Ángel? Así. Bueno, si tú estás de pie, yo me quedo también de ¿Sí? pie. Sí, Venga, sí, ¿qué te parece si lo hacemos también de pie? Venga. ¿Sí? Mejor. Y además yo creo que así nos pueden ver mejor. ¿Sí? ¿Nos veis mejor así también? Genial. Yo creo que ahora
también, con esto de que hablamos de las Hablas con más posiciones, energía. yo creo que ahora también puedo estar también más cómoda en la conversación. Gracias a todos también por permitir este cambio. Ya que estamos hablando de constelaciones, Claro que de sí. posiciones, ¿no? La importancia de desde dónde comunicarse y desde dónde mirar y estar. Yo ahora personalmente me encuentro más cómoda en la posición. ¿Y tú, Ángel? Es que no es ninguna tontería, es que realmente un centímetro cambia todo. Un O centímetro estar cambia de todo. pie o sentado. Entonces, es muy curioso lo que acaban de hacer, porque no estaba preparado, lo juramos, y te ha salido espontáneo. Pues genial, Sí. es que es eso lo notamos muchas veces en el día a día. Sentimos que no estamos en el lugar adecuado, o que las cosas no están fluyendo de la forma adecuada. Entonces, la herramienta de la constelación rescata esa sensibilidad tan íntima de cada uno, de cada persona, y la utiliza y la potencia, es como un altavoz que permite que eso salga mucho más claro, emerja y se pueda trabajar con eso. Totalmente, totalmente. De hecho, tampoco estaba previsto, ¿no? Al final, bueno, tenemos unas preguntas, pero vamos también un poco sobre la marcha compartiendo. Y es que me ha venido, cuando te estaba escuchando, no sé si os ha pasado alguna vez, ¿no? En las reuniones familiares, cuando nos sentamos en mesas, bueno, depende de la magnitud de la familia que tenga cada uno, ¿no? Si sois familia numerosa, ¿no? En mi caso sí que tengo una familia numerosa y cuando nos sentamos en una mesa grande, toda la familia, pues yo presto mucha atención a las posiciones, ¿no? De dónde se pone la abuela, dónde se pone mi padre, mi madre, mis primos, mis tíos, de acuerdo a la relación que hay entre los tíos, dónde me pongo yo. Y mientras te escuchaba lo estaba recordando y digo, joder, las posiciones son importantes, ¿no? Y en mi vida personal pues también a veces incluso pues hago, ¿no? Por cambiarme el otro lado de la mesa, en la comida, donde creo que me pueda sentir más cómoda, y eso es un poco lo que me estaba pasando aquí en el taburete, que me sentía tremendamente incómoda, y ahora me voy sintiendo más a gusto también en la conversación para poderles ver mejor a ellos, que tenemos una pantalla enorme, y poderte también ver mejor a ti, Ángel. ¿Qué nos puedes decir de esto que a lo mejor a mí me ha pasado, si lo miramos desde las constelaciones, Ángel? Hablas de los lugares donde te sientas, por ejemplo. Sí. Algo tan aparentemente sencillo como eso es muy relevante, porque ¿quién no le ha tocado, por ejemplo, estar en una comida al lado de alguien que no le apetecía? Porque le ha tocado y punto, ya te has quedado. Y estás toda la comida incómodo. Y eso que estás a lo mejor en un restaurante público, pero solamente de tener al lado, incluso aunque no hables, a lo mejor estás hablando con los demás, con los del otro lado, con los que te conoces más, pero solamente si te llevas mal con esa persona, pero si es un desconocido, normalmente no es problema. Pero me refiero a esa persona que te llevas mal de la empresa, de donde sea, y te lo ponen justo al lado. Pues estás ya tan fastidiado toda la comida, toda la cena. Incluso aunque no le prestes atención, no puedes no prestarle atención, porque el cuerpo es muy chivato. Imaginaos, que todo el mundo se imagine, por ejemplo, el sillón o el sofá de casa, el más cómodo, el que más a gusto estás. Imagínate en este sofá sentado alguien que no te cae bien, alguien que a lo mejor no tragas. A que solo de imaginártelo ya te provoca seguramente un cierto repelús en el cuerpo. Es imposible mentir con el cuerpo. Bueno, imposible no es nada, pero el cuerpo miente mucho menos que las palabras. Las palabras lo aguantan todo. Política es un buen ejemplo de que lo aguantan todo. Que puede decir cualquier cosa y al día siguiente ya después de las elecciones a lo mejor ya no es lo que has dicho, ¿no? Pero sin embargo el cuerpo es mucho más difícil que mienta. Son esas sensaciones inconscientes. Hay microgestos que nos salen, que incluso aunque intentes estar hierático y que no se muestre, tu cuerpo lo dice, lo cuenta. Y alguien que esté observando lo puede notar. Y también tú lo notas, porque una cosa también es, a veces lo quieres ocultar, pero a veces no, a veces también es una información que la persona utiliza, ¿no? Entonces, bueno, pues en las comunidades familiares cambiaría totalmente. Mira, se me ocurre ¿Sí? que cuando haya conflicto en una comunidad familiar, típica comida navideña, pues cambiar Familiar las o de empresa, claro. Sí, de cualquier tipo. Cambiar las posiciones lo va a cambiar todo. Entonces, si no está funcionando el ambiente como está habiendo, tan simple como cambiar las posiciones, cambiar los lugares, cambiar gente de su sitio, de la manera que sea, desde al azar, que también podría, porque el azar nunca es el azar, porque siempre
La gente se coloca donde se coloca, no por azar. Entonces, desde poder dejarles que cada uno se coloque donde quiera, y eso es lo menos azaroso del mundo en el fondo, hasta pensar, alguien de recursos humanos, pues pensar dónde tiene sentido que cada uno esté. Porque hay una serie de leyes también sistémicas en las cuales, si no respetamos, nos vamos a cargar el ambiente también. La gente no va a estar cómoda si nos saltamos las leyes a la hora de dónde nos colocamos. Una ley, por ejemplo, como la jerarquía. Pues si pones en la cabeza de la mesa, pues alguien que, imagínate, pones ahí al último en llegar, no tiene sentido. Tendrá que presidir la mesa la persona que realmente debe presidir. Y ya no solo por él o por ella, sino cualquier persona. Luego hay alianzas, hay lealtades, y cualquier persona que sienta que está siendo traicionada a esa persona porque no le han puesto en la cabeza de la mesa, ya va a estar también incómoda. Entonces, todo es un sistema y afecta a todos. Donde se pone cada uno afecta a todos. Totalmente. Las posiciones nos revelan información, la colocación, el cuerpo habla a veces lo que las palabras callan también. Qué bonita frase. Ahí, bueno, pues es una invitación, ¿no? También las constelaciones a poner conciencia, ¿no? en los movimientos que hacemos, ¿no? Lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿no? Me ha gustado mucho Interesante, esa frase. Ángel. Bueno, es un buen título también para el libro de constelaciones. Como has dicho, el cuerpo habla lo que las palabras callan. Que las palabras Eso callan. podría valer para ti. Podría valer. Y Ángel, a veces me encuentro, ¿no? Cuando los alumnos de FIC a veces confunden un poco también los términos, ¿no? Porque hablamos de coaching sistémico, de coaching de equipos, ¿no? Entonces, concretamente, en este caso, ¿qué diferencia hay, Ángel, entre constelaciones sistémicas y coaching sistémico? Para aquellos alumnos o aquellas personas que a veces, ¿no? Nos preguntáis por todo esto y no queda del todo claro estos términos. Bueno, muchísimo. Esa distinción es muy importante. Es muy radical esa distinción, porque es la distinción similar entre terapia y coaching. Las constelaciones, llamadas sistémicas, familiares, organizaciones, lo que sea, son una intervención terapéutica, o si estás en una empresa, pues sería una intervención desde la consultoría. O sea, una intervención desde un experto que te dice cómo tienen que ser las cosas y que hace que ocurran así, además. Eso sería constelaciones, ya sea, como te digo, en un contexto o en otro, terapéutico, o organizacional, educativo, como sea. El coaching, pues, por si alguien no lo supiera, el coaching no va de eso. El coaching no va de que yo te diga qué tienes que hacer o cómo tienes que vivir tu relación de pareja, de familia o de lo que sea. No, sino que trata de que ayudemos al otro a descubrirla, a que la cree de crear. Y que desde mi punto de vista, yo estoy, la verdad, que me he enamorado del coaching porque, mira, para empezar, porque me molesta profundamente que la gente me diga lo que tengo que hacer. Entonces, prefiero que me ayuden a descubrir lo que quiero hacer. Y para mí el coaching pues va de esto, va de ese respeto tan profundo en el cual yo no me creo mejor que tú diciéndote lo que tú debes hacer con algo, sino que te acompaño, como tú, como experto sabio que eres en tu vida o en tu empresa o en tu lo que sea, para que tú encuentres la mejor solución, porque seguramente la mejor está en ti y no tanto en mí, por mucho que yo sepa de constelaciones. Entonces yo puedo ayudar a que ocurran cosas, a que ayude a tomar conciencia de que sí funciona, de que no funciona. Se pueden hacer muchas dinámicas para que ocurran cosas, pero yo no te voy a dar la solución final. Entonces, ese es el gran punto de diferencia entre constelaciones y coaching. Entonces, lo que hacemos ahí es, desde el coaching, y sí que damos las pistas también de las constelaciones para que la persona también las tenga, el alumno que se forma también va a tener esa información, como subo, está haciendo así con la mano, eso debe ser o que vote o que hable más alto. Así que, más alto, porque nos estamos alejando un poquito del micro, ¿no? Ahí, para que puedan escucharle bien. Está muy bien, está muy bien. Cada vez que hagas algo que no se vea, así, yo lo voy a traer para que porque te estás alejando de... Sí.
Pues lo que no sé ya es que estaba diciendo, perdóname. Sí, hablábamos de la diferencia entre de la diferencia entre coaching sistémico y constelaciones sistémicas. Bueno, en principio estaba más o menos. Yo no sé si iba a decir algo más, la verdad no sé si iba a añadir algo, pero vamos, creo que la distinción está clara. Es esto. Así que, next. Siguiente pregunta. Genial. Pues vamos ahora, si te parece, Ángel, con el fundador, con el creador de las constelaciones sistémicas, que es Bert Hellinger, a quien te informaste. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre él, sobre el fundador, sobre los orígenes de las constelaciones? Bueno, los orígenes son diversos, en el sentido de que él tuvo una vida muy intensa en la que hizo muchas cosas. Entre algunas, pues fue con los zulúes en África, pues a una especie de labor de misionero, ahora se llamaría más bien ONG o algo así. Y bueno, también tuvo, por supuesto, el alemán, también tuvo su cultura occidental, y lo que hizo fue, bueno, y también se formó en diferentes terapias. Y lo que hizo fue reuniendo un poco todo, y sobre todo fue reuniendo experiencias, fue reuniendo vivencias, fue reuniendo observaciones en muy diferentes culturas. Y él se fue dando cuenta, fue dando cabos, y se fue dando cuenta de que había cosas que se repetían, a pesar de que unos fuéramos negros, otros amarillos, otros blancos, que no somos blancos, naranjas, no sé cómo somos, o del color que seamos, o de la raza o la cultura que seamos. Sí. Eso le llamaba la atención mucho, y obviamente desde su espíritu curioso, empezó a diseñar o a sacar a la luz, porque no se lo inventó él, a sacar a la luz esos órdenes y esas dinámicas familiares, ¿no?, que van ocurriendo. Total, que eso lo llevó a pues, un método que fue muy tardío. Él cuenta que empezó, que no se sintió preparado hasta los 50 años. Es que, por si acaso también nos están escuchando gente Interesante, esto no lo sabía. Que piense que es tarde todavía para empezar algo o para, no sé, cambiar de rumbo o de camino en su vida. Pues este hombre a los 50 fue cuando empezó a desarrollar de verdad este método. Ha muerto hace poquito, a los 80 y tantos, y bueno, pues ha tenido esa vida pública desde los 50 hasta los 80. Y en cuanto a él, pues en cuanto a lo que es él, la verdad es que a mí me impresionaba. Yo iba con él, iba acompañando en diferentes ciudades donde iba dando cursos, a los que podía asistir. Y a mí lo que más me impresionaba de él quizás era su coherencia, la inmensa. Yo había leído los libros y es que era tal cual los libros. Él transmitía lo que en los libros también dejaba plasmado, ¿no? Y lo que en las constelaciones se va descubriendo. Por ejemplo, me venía a dar un título que uno de los libros, ya digo que ponen títulos muy bonitos, uno de los libros que tiene es El centro se distingue por su levedad. Y esa forma de explicarlo, que es muy abierta porque se pueden entender muchas cosas por eso, pero le ves a él y esa levedad cobra sentido en él. Le veías y dices, sí, es que se le nota que está en su centro y se le nota ligero. Ligero es sin impostura, sin un ego de querer hacer postureo, de aparentar, y también a veces le he descrito como humilde, como una persona muy humilde, pero creo que ni siquiera era humilde, simplemente estaba en el centro. Ni mucho, ni poco, sino en su lugar. A mí me impresionaba compartir tiempo con él, era muy inspirador y ojalá se nos haya pegado algo de todo eso que nos transmitió. Yo creo que sí, porque a mí desde luego las constelaciones, los conocimientos que me impartía, a mí me han cambiado la vida varias veces. Me han dado un norte para saber qué decidir en muchos momentos de mi vida. Para no saltarme las leyes muy útiles, muy prácticas que nos daba. Totalmente. De hecho, con lo que dices, Ángel, de que le veías, le sentías como en el centro, ¿no? Como, porque, bueno, me estoy acordando de una de las leyes
de las constelaciones, o que él llamaba órdenes del amor, en vez de leyes lo llama órdenes del amor, y una de ellas era el equilibrio, ¿no? Entonces, con esto de que a veces también nos vamos a los opuestos, ¿no? Del blanco y el negro, ¿no? Pues la virtud también de saber estar en el centro, ¿no? Que era uno de sus órdenes del amor, ¿no? De encontrar ese equilibrio, ¿no? En todo orden sistémico también. Tan crucial, porque si no hay equilibrio las cosas se rompen. Ha venido ahora, según hablabas, la imagen de... Yo tengo una mesa de cristal, soy muy práctico y me vienen cosas... Voy asociando cosas... Hoy tengo una mesa donde trabajo, es de cristal, y hoy estaba preocupado porque había puesto precisamente bastantes libros de constelaciones, los había puesto en una esquina de la mesa que es donde tenía espacio. Sí. Y yo estaba preocupado por ese desequilibrio. Si pones demasiado peso en un lado, obviamente la mesa se acaba rompiendo, ¿no? Claro. Entonces, puede ser un ejemplo muy tonto, pero muy gráfico. Pero todos los desequilibrios provocan al final ruptura más tarde, porque si no los compensas, el desequilibrio cada vez tiende a hacerse mayor por las dinámicas equivocadas en las que estamos desarrollando, y cuanto más separación hay, al final más ruptura, cuanto más separación del equilibrio. A pesar de que hay una tendencia natural hacia el equilibrio en los seres, ya no solo en los seres humanos, sino en el universo, hay una tendencia al equilibrio, por ósmosis, no me quiero poner muy técnico, pero claro, hay veces que ese desequilibrio nos empeñamos en fastidiar, en romper esas leyes naturales, y entonces pues si nos empeñamos, claro que lo conseguimos, ¿no? Y Ángel, ¿nos puedes regalar un ejemplo práctico de cómo se vería concretamente un desequilibrio, por ejemplo, llevado en el ámbito de empresa, en un equipo, por ejemplo? ¿Cómo se trabaja eso con la herramienta de las constelaciones cuando se hace coaching de equipos? Ya que hemos traído este orden, ¿no? Este orden del amor de Ben Hellinger, que es encontrar el equilibrio. Bueno, se puede ver de muchas maneras. A ver, la respuesta es amplia. Voy a tratar de resumir, porque es muy amplio. Eso va para un módulo entero. Para un módulo entero, totalmente. Total. Pero bueno, siendo así como muy específico, muy concreto y tal. A ver, por un lado, bueno, que hay dinámicas de desequilibrio en las empresas, pues todos lo sabemos, desde la brecha salarial que parece que sigue existiendo por sexos, hasta también gente que hace el mismo trabajo, aunque sea el mismo sexo, y que tienen diferentes salarios, y eso es una de las cosas que más destruye y más se carga la convivencia laboral, porque la gente lleva muy mal que otro cobre, aunque sea un poquito más, por hacer lo mismo en el mismo puesto. Eso va fastidiando, va cargando. Entonces, ese tipo eso, como puede ser un ejemplo de desequilibrio, por ponerle uno, al final eso se va viendo en las relaciones entre los miembros, porque van surgiendo, pues te puedes imaginar, pues, envidias, rechazos, ira, rabia contra gente, sentimiento de justicia, frustración, todo tipo de cosas. Y esas emociones, que al final las emociones están en nuestro cuerpo, justamente la emoción es esa vía para actuar, es esa cosa que nuestro cuerpo, nuestra naturaleza ha inventado, entre comillas, para que seamos capaces de adaptarnos a cada situación y podamos actuar en función del ambiente en el que estamos. Pues al final esas emociones se ven, salen a la luz, ya sea en gestos, ya sea en posiciones, ya sea en lugares que vamos ocupando, ya sea Entonces eso se va viendo. Y lo que mucha gente no reconoce, porque tú a lo mejor no vas a reconocer en una entrevista o en una conversación que odias a tu jefe. No digo tú en tu caso concreto, sino en una empresa hay alguien que no va a reconocer algo así nunca. Pero eso en una imagen se puede ver. Si, por ejemplo, le estás dando la espalda o, por ejemplo, pues decididamente no le miras y miras hacia otro lado, o la distancia en la que te puedas colocar, ¿no? Entonces, es muy chivato, como decía antes, que todo sale, la información sale, acaba saliendo. Incluso aunque alguien le intentase ocultar, acaba saliendo. No hay posibilidad de
En ese aspecto a veces es hasta inquietante porque no hay posibilidad de guardarse prácticamente, yo diría que nada. Pero a todos se nos ve el plumero, vamos. Que... Pues sí. Pues sí, en una Sí, constelación sí, totalmente. porque si tú no lo sacas, ya está también el resto del equipo para sacarlo. Ya. Entonces, uno puede hacer como que no lo ve, pero ya hay otro capullo o maravillosamente alma divina que ya lo saca por ti. Y entonces, la información va emergiendo, sí o sí. No hay escapatoria. Interesante. Están poniendo cosas Sí. en el chat. A ver, Sería interesante sí, comentar vamos a algo. poner aquí más grande. A ver, aquí empieza, sí. Vale, decía Ana María, ¿puedes poner un ejemplo de constelación sistémica? Vale, creo Yo que creo que ya está, ¿no? lo has hecho, sí. No pude escuchar bien cuando dijo sobre las emociones y la naturaleza. Ahí solo he dicho que las emociones al final es lo que es la forma natural y adaptativa de adaptarnos a lo que está pasando en el mundo. Para eso surgen las emociones, ni más ni menos. Son la forma natural de comportarnos y que eso obviamente lo vivimos en el cuerpo, son las que activan los determinados neurotransmisores, hormonas, enzimas, que disparan y que hacen que nos comportemos de una manera o de otra. Entonces, que eso se ve en el cuerpo y eso se ve en una constelación también. Las emociones se pueden ver en una constelación, es una de las cosas que más fácilmente se ven, las emociones. Y luego añadía también Ana María, decía, dice que hay tendencia al equilibrio en el universo. Entiendo Sí. que con respecto al anterior también, sí. Sí, si tú pones... Claro, se puede ver muchos ejemplos, ¿no? Si pones algo que está más seco con algo que está más húmedo, la humedad pasa de lo que está húmedo a lo que está seco. Es por osmosis, ¿no? O los vasos comunicantes también es un buen ejemplo de que se tiende al equilibrio. El universo tiende a que las cosas que están juntas pues tienden a equilibrarse, igual que las relaciones de pareja, ¿no? Dicen, En eso estaba pensando. ¿cómo es la frase que dice que de dos que duermen juntos al final... Los que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición, Esto es, quieres decir. Esto es, esta es. Pues la sabiduría popular muchas veces pone voz también a esas leyes sistémicas. Totalmente, totalmente. Y tenía otra pregunta para ti, Ángel, que es, en tu experiencia, que, claro, ya llevas muchos años, ¿no? Hemos dicho antes del 2004, creo que Sí, era... constelaciones incluso antes. Y Empecé antes en constelaciones que en eso el es, incluso constelaciones en el antes. 2000. Claro. Entonces, tenía esta pregunta que me pareció muchísimo hacértela, era ¿qué mirada hay ahora en España con respecto a las constelaciones a diferencia de la que había antes? Y luego, si quieres, puedes también abrirlo a otras partes del mundo. Bueno, en otras partes del mundo no sé si lo sé Pero tan bien. concretamente sí. En España sí, desde luego, sí que puedo... La verdad que ha habido una evolución curiosa. Como todo, al principio pues hubo unos primeros locos que nos fuimos curioseando, pues Hellinger vino, yo creo por primera vez vino a la Universidad de Barcelona, justo cuando yo estaba allí estudiando, y pues tuve la suerte de que yo no lo conocía de nada, pero yo estaba en una época muy curiosa de investigar y me metí y flipé, ¿no? Y entonces pues empezó pues esto, siendo pues, unos poquillos raros, que estábamos dispuestos a probar cosas nuevas y al principio pues, tardó en darse a conocer, unos años, 5 o 6 años. Luego hubo un boom impresionante de las constelaciones. Todo el mundo, o sea, el método afloró y muchísima gente se acercó a ellas y se querían convertir pues, en consteladores, tal. Y eso, como en todo, también a veces hace que un exceso pues hace que bueno, hay varias cosas que pueden ocurrir, desde gente que no tan seria empieza a hacer trabajos no tan útiles, o incluso a veces pueden ser dañinos, porque cuando estás, desde el coaching no, pero desde las constelaciones, al ser un experto que da soluciones, ahí sí puedes a veces dar mensajes que pueden ser dañinos, ¿no? Si no lo haces bien, si no lo haces bien. Entonces, eso provocó un cierto bajón, un cierto desencanto, también quizás por la propia dinámica de Hellinger, porque las cosas que él hacía, que fue evolucionando también, pues no eran tan sencillas de
copiar o de modelar, o de que se transmitiese a la gente que estaba debajo. Y eso hacía, esto ya es muy personal, pero creo que había una especie de abismo o de salto que era difícil de superar. Como que estaba Hellinger y yo tenía la sensación de que estaba Hellinger y luego estaban todos los demás. O estábamos todos los demás. Y bueno, curiosamente en los últimos años ha habido, claro, luego pues eso fue como fue en descenso, claro, pero luego en los últimos 3 años aproximadamente he notado todo lo contrario. Quizás desde la muerte de Hellinger precisamente, quizás ese abismo o eso que había, pues al morir, por un lado, pues casi nadie es profeta, bueno, no es verdad, mucha gente sí es profeta en vida, ¿no? Pero hay mucha gente que cuando muere también acaba teniendo el lugar que a lo mejor en vida no ha ocupado. Y yo creo que con Hellinger pues, volvió a generar, con su muerte, volvió a generar otra vez una curiosidad, un interés. Al mismo tiempo ya, el que ya no estuviera, también como que abría más las cosas a toda la demás gente. Y luego también, bueno, incluso se ha popularizado mucho, ¿no? Incluso alguna serie por ahí famosa, que se ha hecho muy famosa, que, Sí, es que verdad, también ha hecho que a la gente le genere mucha curiosidad. Una turca, ¿no? En Claro, sí, Netflix. turca, sí. Creo que está, sí, tengo Y pendiente de otro verla. yo creo que se titula. Por si la queréis buscar, está una en Netflix Está también. bien, yo lo he visto porque claro, tanta gente me habla de la serie turca, que me vi la serie turca y la verdad que está bien, refleja, en cuanto, yo no hablo de lo bueno o malo que pueda ser la serie, sino en cuanto a reflejar de qué va el método. Pues, el método da para muchas más cosas que la que sale en la serie, pero lo que sale es realista, esas cosas pasan en las constelaciones realmente. Qué bueno, pues nos la anotamos, ¿no? Para verla. Genial. Y Ángel, una vez las personas conocen las constelaciones, ¿no? Y las experimentan, pues en tu experiencia, ¿cuáles han sido esos testimonios, ¿no? que has recibido? Pues bueno, mucha sorpresa, ¿no? A ver, los testimonios. Por ejemplo, mira, te digo un poco cómo evoluciona, si quieres, la gente cuando empieza a tener contacto con las constelaciones. Es como que al principio, pues la gente puede empezar desde la indiferencia. Cuando no lo conocen, pues indiferencias, como quien oye llover, ¿no? Que estaba lloviendo hace un rato, pues como quien oye llover. Después pueden incluso generar, la verdad es que es habitual, hasta cierto punto habitual, que genera a veces un cierto escepticismo. Cuando le empiezan a contar cómo son o empiezan a ver algo, pues genera escepticismo, y lo entiendo perfectamente. Es la misma que me pasó a mí. Yo he pasado también por esas etapas. Entonces, escepticismo. De hecho, ese escepticismo es quizá lo que hace que yo me dedique a esto. Porque yo tengo una mentalidad súper científica y justamente el ver cosas, dicen que, ¿qué serie hemos dicho? Mi otro yo, o mi otra yo, o algo así. Mi otra yo, creo que se titula. Está, si no me equivoco, está en Netflix. Yo la vi en Netflix, por lo menos. No sé si está en otros sitios. No sé si aquí está más publicidad o no. No es mi test de pensión, no soy socio de Netflix. Bien, entonces, pues eso, escepticismo, que a mí es lo que me hizo tener mucha curiosidad, por otro lado. Pero bueno, y ese escepticismo, cuando te metes, pues se convierte en sorpresa, porque de la negación de esto no es posible, no puede pasar que este método permita que se vean cosas como esa, pues la gente empieza a darse cuenta de que sí que pasan cosas, de que pasan cosas a veces incluso un poco explicables, no voy a decir inexplicables, pero poco... Dime. ¡Sí! Pues coja todavía. Vale, voy a escuchar a Zaida, que parece que tiene el micro ahora. Genial. Que Pues se ha eso. escuchado muy alto. Qué susto. Del escepticismo estaba a la sorpresa, y de la sorpresa me atrevo a decir que hay otra etapa que mucha gente llega, que es al estupor. De la sorpresa al estupor. Yo he pasado por ese estupor, que es eso que sientes cuando de repente ves delante de tus ojos o en tu propio cuerpo notas lo que realmente está pasando en tu vida, en tu
sistema, en tu familia o en tu empresa, y ves también el camino de solución. Eso genera mucho estupor. A veces salen informaciones que te enteras de cosas de tu familia o de tu empresa que estaban ocultas, que la gente las tenía guardadas y que de repente ahí emergen. A mí me pasó también con mi familia, con cosas de mi familia, secretos familiares, que yo no tenía ni idea. A mí también. Entonces, estupor es una palabra. Yo me acuerdo de las primeras constelaciones que hice. Yo me acuerdo de salir de la constelación y estuve sentado en mi coche 3 horas seguidas en el asiento del conductor sin arrancarlo, porque estaba en una fase, en un estado como de mucho estupor. Entonces, eso es lo que mucha de la gente va sintiendo y va experimentando. Entonces, y bueno, también a veces, bueno, eso, vías de solución. Vale. Sí, ¿no? Las constelaciones familiares juegan con tu energía. Juegan con tu energía. Pasa lo mismo en las sistémicas. Juegan, Ana María. El verbo, claro, juegan a mí me suena, si me pongo a mirar ese verbo, que me ha llamado mucho la atención, es mi percepción, mi interpretación, pero detecto como que por un lado son otros los que lo hacen, y por otro lado, juegan, me suena como a como que manipulan sin suficiente respeto, a lo mejor, ¿no? Entonces, decir aquí sobre eso que por lo menos desde el coaching, lo primero no sería juegan, sino si acaso juegas, porque trabajas contigo y eres tú quien vas moviendo y quien vas decidiendo y quien vas dando. Y por otro lado, bueno, lo de jugar, yo le quitaría cualquier posible carga irrespetuosa. Si es un jugar desde el movimiento y desde el hacer que sí, más en el verbo inglés, que es play también, que es jugar, pero más en el sentido inglés, porque play también es una obra, una actuación. Entonces, iría por ahí. Ese play sí que estaría. No es un juego, desde luego, sino que es más bien toda una información de tu familia, además, la que se empieza a ver y a mover. Entonces, pero bueno, en cuanto a la pregunta, como decía, las familiares, bueno, no sé si la demás gente ve las preguntas. La pregunta es, en las constelaciones familiares, juegan con la energía, sí. ¿Vale? Pasa lo mismo en las sistémicas. Como decía al principio, quizás no se ha entendido del todo, las familiares son un tipo de constelaciones sistémicas. Constelaciones sistémicas simplemente alude a que estamos trabajando con un sistema y ya depende si estás trabajando con el sistema familiar o estás trabajando con el sistema empresarial o educativo o lo que sea, pues ya se llaman de una manera de otra. Pero vamos, las constelaciones familiares son todas sistémicas, o sea que es lo mismo en realidad. Y trabajan, yo diría que trabajan con la energía. Sí. Siempre se trabaja con la energía, es imposible hacer nada, ningún método que implique una intervención o que no sea mover la energía y mover, porque ¿qué es la energía también además? ¿No? Todos tenemos energía en el cuerpo, las emociones son energía también, son energía para actuar, para hacer cosas. Entonces, claro, que si no mueves la energía, no has hecho nada. Aparte que sería imposible mover la energía. No conozco ni siquiera, o sea, la vida, salgo por esa puerta y mi energía ya es diferente a la que tengo aquí. Es imposible que no... O sea, el cambio, ya lo decía Heráclito hace mucho tiempo, el cambio es lo único constante y que permanece. Y es imposible que algo no cambie. Dentro de un minuto todos somos diferentes. Hay células que han muerto, otras que han nacido, y hay cosas que estoy diciendo que afectarán de una manera o de otra, desde el rechazo hasta la aceptación o la adoración de Gondwana, pero seguro que estamos cambiando todo el rato, con cada cosa que estamos hablando y estamos compartiendo y pensando en nuestras mentes. Así que el cambio y la energía se mueven continuamente. ¿Cómo va el tiempo? Veo que son -5, Ángel. La verdad es que el ¿Cómo tiempo vuela. Vuela. Y un poco también viendo lo que teníamos previsto, no sé si te podrías quedar 5 minutos más, Sí. Ángel, ¿sí? Y el resto, ¿puedes quedar un poquito más? Si no, oye, si alguien necesita irse, lo entenderemos perfectamente. Por nuestra parte no hay problema en quedarnos un poquito más. Esto se quedará grabado
con lo cual, si no, también lo podéis ver la parte que reste en diferido, ¿vale? Y bueno, y había otra pregunta también, Ángel, que quería hacerte, y es, lo hemos comentado muchas veces tú y yo, ¿no? Al ser ambos psicólogos, ¿no? Venir de la psicología, de las diferencias que hay entre utilizar la herramienta de las constelaciones desde la psicoterapia o bien utilizarla desde el coaching, ¿no? Siendo coach, utilizarla desde el coaching. Puede ser que seáis también psicólogos y coaches, también puede ser, ¿no? Entonces hay dos músculos, ¿no? que se trabajan al aplicarla. Ahora, más concretamente, como aquí estamos hablando de coaching, de equipos, constelaciones, pues entonces, Ángel, ¿cuál es para ti el valor potencial que aporta utilizar la herramienta de las constelaciones desde el coaching, en vez de desde la psicoterapia, para ti? Esa posibilidad de crear tú mismo, tú misma, de crear tu propia constelación, de encontrar tú misma los caminos que quieres experimentar, probarlos, vivenciarlos, sin que nadie te diga cómo tienen que ser, como decíamos antes, y que al final te conviertan en protagonista de tu historia y del cambio que quieres ver en la típica frase de Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo, pues por lo menos en las constelaciones vamos a traerlo a ser el cambio que quieres ver en tu sistema, en tu familia, en tu pareja, en tu organización. Entonces, te da ese protagonismo que quizás si lo lleva un terapeuta, pues desde las constelaciones se resta un poco, es decir, pues tomaría más protagonismo esas decisiones del terapeuta, mientras que desde el coaching las decisiones son mucho más de uno, va uno creando, co-creando con el otro, pero creando también desde tu lugar. Yo lo veo, para mí, mucho más interesante, pero bueno, eso ya también, yo ahí no soy neutral. Lógicamente soy un enamorado del coaching y por eso hago coaching, ¿no? más que terapia. Claro, te lo comento porque lo hemos comentado muchas veces tú y yo, ¿no? Pues, por ejemplo, hacerlo con preguntas abiertas, ¿no? Cuando tenemos, se está haciendo una constelación, se están representando pues, a través de avatares, ¿no? Que se colocan en las diferentes posiciones, ¿no? Pues, por ejemplo, en vez de decir colócate aquí o colócate, ¿qué podría ser? Pues, por ejemplo, haciendo preguntas abiertas, ¿no? Bueno, de acuerdo a esta representación que has hecho, ¿no? Estás representando a nivel visual, con los avatares, así es como ves tú la situación, por ejemplo, aquí estaría tu jefe, aquí estarían tus compañeros de trabajo, aquí estarían tus clientes, ¿no? Por ejemplo, en esas representaciones que se hacen, pues a partir de ahí hacer preguntas abiertas, ¿no? Bueno, viéndolo así, ¿dónde te quieres colocar, ¿no? Sí. ¿Qué posición es la que tendría más sentido para ti, ¿no? Exacto, tu cuerpo va tomando esa decisión y va desde esa pregunta, desde la apertura, a ir buscando y explorando escenarios, en vez de que directamente te diga alguien, pues no, tú tienes que estar aquí, porque aquí es el sitio sano para que las cosas funcionen. Pues eso es bueno experimentarlo por parte de uno, ¿no? Y ir encontrando el lugar. Genial. Y tenía otra preguntita para ti, Ángel, que es, en tu trayectoria profesional como coach, experto en constelaciones, acompañando tanto a personas en el ámbito personal, a lo mejor a familias o a parejas, a través de las constelaciones, o bien acompañando a equipos en empresa. ¿Cuáles son algún caso de éxito, algún caso así que recuerdes que te venga con especial cariño, que digas, pues mira, pasaron de esta situación y a través de la herramienta de las constelaciones transitaron a esta otra, ¿no? ¡Wow! Eso, un día voy a escribir un libro de eso. Que por otro lado también se me van olvidando, porque al final uno también se suma a otro y demás. Diría, fíjate que lo primero que me sale decir es todos. O sea, todos los casos son sorprendentes y
Y si no sorprendentes, como mínimo entrañables. Y el día que no lo sean, probablemente me dedicaré a otra cosa. Por otro lado, pues por responder de una forma un poquito más concreta, pues por ejemplo, me viene que por ejemplo en empresas, una de las cosas que con constelaciones a la gente les impacta mucho es cuando trabajas temas de liderazgo o de gestión del equipo. Porque cuando hay problemas en un equipo de liderazgo, cuando el jefe, por ejemplo, no le hacen ni de caso, cuando hay gente que está enfrentada o hay conflictos de lo tipo que sea, pues, claro, no saben solucionarlo. Si supieran solucionarlo, ya lo habrían solucionado. Y cuando pones una constelación, ellos mismos a lo mejor empiezan a poner a su equipo, el jefe, ¿no? Empieza a poner a su equipo además. La cara que se le pone a sus jefes es como de obviedad, como de, claro, ahora no entiendo lo que me está pasando, lo que me pasa. Entonces, así por poner también ejemplos concretos, por gente que, los jefes que se han dado cuenta de por qué no le hacen caso los demás, que se han dado cuenta de en qué están implicados las personas de su equipo y por qué es imposible que le hagan caso a ellos porque tienen lealtades con otras personas, por ejemplo, que a lo mejor llevan más tiempo o que están implicados de una determinada manera. Hay interferencias y no lo pueden entender. Pues yo, por si acaso, grito un poco más, que no sé si eso soluciona las interferencias, pero yo hablo más alto. Pues eso, que desde ahí les da una nueva pista de cómo liderar a su equipo. Y paradójicamente muchas veces liderar es seguir. Esa es una de las cosas que a veces algunas personas han tomado conciencia. Lo saco de ellos. Liderar es seguir a la gente a la que lideras. Cualquier persona, al final nadie está obligado a estar en un sitio ni a seguir a un líder. Entonces, en el momento en el que el líder no refleja, no es un buen representante del equipo, el equipo lo va a dejar de seguir. Entonces, si realmente quiere que le sigan, también tiene que ser el seguidor de sus seguidores. Esa es una de las tomas de conciencia, por ejemplo, que ha tenido más de una persona, ¿no? Y claro, eso les sorprende mucho, porque no solemos tener esa mentalidad como líderes, ¿no? Pues como líder tengo que ir de líder, y de líder es todo, aparentemente es todo lo contrario, es el macho alfa, ¿no? Entonces, pues a lo mejor va de otra cosa muchas veces, esto de liderar. Claro, ¿cómo se puede relacionar esto con lo que llamamos el líder de servicio, ¿no? que está al servicio de su equipo, de lo que pueda necesitar, incluso quizás a veces más en la sombra, ¿no? Acompañando para que los demás de forma proactiva... Si no está al servicio de su equipo, más pronto o más tarde, también eso se va a dinamitar. Es ese mismo desequilibrio que decíamos, cuando lo que dan y lo que reciben no está equilibrado, eso se acaba rompiendo. Entonces, si no está al servicio de su equipo, al final no le van a seguir votando o eligiendo como líder en una empresa o lo que sea. De nuevo, otra de las leyes, ¿no? El equilibrio, ¿no? Vuelve a aparecer. Genial. Y tenía ya una de las últimas preguntas, que es que, bueno, en varias ocasiones has venido a las habituales tutorías académicas grupales que tenemos en nuestra formación del experto en coaching, con los alumnos que se están formando como coaches. Vienen docentes invitados, ¿no? Entonces, en una ocasión viniste como invitado a hablar a nuestros alumnos de las constelaciones, ¿no? Y ahí a veces incluso hacíamos alguna dinámica y demás para que lo conocieran. Incluso te llevaste los muñequitos de móvil. Hoy no los ha traído. Hoy era entrevista. Hoy era más modo entrevista, pero seguro que hay otras ocasiones más adelante. Y bueno, y ahí recuerdo muchas conversaciones muy interesantes, ¿no? que salían, pero quería rescatar una de ellas, que la tengo grabada con muchísimo cariño. ¿Sí? Bueno. Y tengo aquí una cita, ¿no? que quería recordar, que salió a colación de lo que estábamos trabajando, porque claro, a veces resulta sorprendente, impactante, ¿no? Cuando empiezas a trabajar con esta herramienta, ¿no?
el impacto que produce, ¿no? Solamente a lo mejor mover un muñequito de sitio, ¿no? Pues mira, en vez de poner a mi jefe o a mi pareja o aquí, la voy a poner aquí y yo estoy aquí, wow, esa distancia ya, ¿no? Es como que genera un gran viento impacto. fresco, un viento fresco Sí. aparece en la sala que no se sabe dónde venir. Pero no. Pues, madre mía, ¿no? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿No? Entonces a veces, pero bueno, algún alumno a lo mejor decía, no, pues, claro, es que se nota en la energía, en el ambiente o en, ¿no? Entonces, bueno, pues a raíz de todo esto, que a veces se ve pues, como algo, como si fuera algo como una magia, ¿no? Como algo sorprendente, y dices, pero madre mía, ¿cómo sorprende tanto que de verdad dices, pero madre mía, ¿y esto qué es? ¿Magia o qué es? ¿No? Y entonces salió una cita de un escritor, creo que era de ciencia ficción, ¿sí? Que se llama Arthur Clarke, y dice, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Entonces salió esto y yo me quedé como impactada, ¿no? Porque, bueno, por supuesto, ¿no? Que todo esto tiene su ciencia, tiene su arte, pero también tiene su ciencia. Aquí hemos hablado un poquito, ¿no? Pues de los 3 órdenes del amor, de las leyes sistémicas, ¿no? Y que a veces todo esto de las constelaciones, pues, mejor se lleva, bueno, mi experiencia personal, que llevo también muchos años, ¿no? Y hablando de esto con amigos, con conocidos psicólogos, que se lleva a veces como a lo esotérico, como a temas de energía, como cosas un poco así, ¿no? Y me encantó esta definición porque tienes esa parte de la naturaleza que todavía no hemos encontrado, perdón, que todavía no hemos encontrado las leyes para explicar. Lo sobrenatural es esa parte de la naturaleza que todavía no hemos encontrado las leyes que lo explican. Esto pasa con las constelaciones. Seguro que todavía no se sabe muy bien por qué funcionan y por qué pasa lo que pasa. Lo están investigando en varias universidades. Pero estoy convencido que no tiene nada esotérico ni nada de mágico, en el sentido de que hay algo inexplicable. O sea, lo que pasa es que todavía no sabemos las claves que, bueno, pues hace unos años, y por eso también conectamos con esa frase, Arthur Clarke, efectivamente de ciencia ficción, escribió entre muchos otros del libro de 2001, Una odisea del espacio, que luego llegó al cine Stanley Kubrick. Y él era un visionario. De hecho, dicen que intuyó que iba a existir Internet 30 años antes de que existiera. Fíjate. Entonces, esa frase para mí dice mucho, efectivamente, porque nos hace abrirnos a que lo que ahora mismo pueda parecer raro, esotérico, extraño, pues no es más que lo que algunos hoy puedan considerar magia o esotérico, no es nada más que algo normal dentro de 30 años, igual que, pues, por eso te dije que no dejaras el móvil. Pues esto al final podría ser magia para alguien de hace 50 años. Totalmente, Un aparato que sea capaz de hacer esto. Pero no es magia, es simplemente, sí, es ciencia, hay una serie de leyes que hacen que esto pueda funcionar. Y yo mismo no las conozco. Si tuviera que hacer un teléfono móvil, yo no podría, no sabría hacerlo, pero lo utilizo y lo utilizo muy bien. Pues con las constelaciones pasa un poco igual. A veces no hace falta saber el detalle de por qué esas energías se van moviendo, pero podemos utilizarlo y al final sí, cualquier tecnología suficientemente desarrollada es indistinguible de algo que puede parecer magia para alguien que no conoce o que no está familiarizado con ello. Totalmente, totalmente. De hecho, también nos acordamos, hablando de esto en otra ocasión, de lo que decía Elsa Punset. Tenía un programa, ¿no?, de neurociencia que decía, esto no es magia, esto se llama inteligencia emocional, ¿no? Pues lo mismo, las constelaciones, para todos aquellos, ¿no?, que a veces pues escucha esto, ¿no?, que es algo raro, esotérico y demás, pues no, pues tiene su ciencia, tiene sus trucos, los trucos se aprenden, se pueden aprender y bueno, es cuestión de entrenar, de practicar, de conocer las leyes. Y de eso va, de aprender los trucos para hacer magia. Para hacer magia. A veces ocurre un milagro, también es verdad. A veces ocurre un milagro. ¿A qué se refiere con el milagro? Yo recuerdo algunas constelaciones que, de verdad, para mí iba más allá de la magia. Para mí, de verdad, que ocurrían verdaderos milagros. De decir, o sea, las personas salían de ahí totalmente transformadas, o sea, eran otras. O sea, ya con esa otra mirada, ya después de haber visto lo que han visto,
es que ya no pueden ser los que eran. Y se nota la cara enseguida, sí, esa transformación se ve enseguida, ¿no? Cómo la persona se va de la constelación. Lo bueno también, por cierto, me viene algo, es que ese impacto, o sea, me hablabas antes de la diferencia entre constelaciones y coaching, y hay una diferencia que no hemos comentado, y es que ese impacto que provoca una constelación, con el coaching se recoge y se hace que siga, que tenga una continuidad, porque normalmente cuando hacemos constelaciones como terapia, es solamente una sesión y allá se queda el cliente solo en su vida. Claro. Sin embargo, con el coaching se hace la constelación, pero luego se acompaña del proceso de coaching de equipo, o coaching individual, o coaching lo que sea, y hace que eso que se ha visto en la constelación no se quede solamente en su mente, que es verdad que no puede volver atrás. Pero hay gente que todavía se atasca y con el coaching hacemos que se desatasque. Que una vez que ya lo ha visto, luego se atreva a... En el fondo son dos pasos, ¿no? Sí, sí, sí. A la hora de tomar una decisión importante en tu vida, lo primero es saber qué decisión tienes que tomar y luego echarle las narices de llevarlo, de hacerlo. Y el método incluye las dos partes. Primero el chumba, el zasca. El cambio de observador, ¿no? El cambio de observador que te permite... Y luego el otro que ha estado contigo, viendo cómo has hecho ese cambio de observador, que no te va a dejar volver a lo mismo, porque para eso está el coaching y para eso te acompaña en ese camino. Totalmente, totalmente. Bueno, un poquito por el tiempo, la verdad es que yo alargaría la conversación mucho tiempo, se me ha pasado volando. Me quedo con Nos piden para las próximas pero constelaciones lo en mismo, vivo. Para la próxima para la próxima incluimos en vivo. Sí, Sí. este era un formato más breve de entrevista, pero lo tenemos pensado. Genial, sí, lo decía Gaia, voy a revisar si habéis puesto algo más. Fenomenal. Liderar, seguir, decía también alguien por ahí. Pero... Sí, fenomenal. Bueno, pues vamos a tener que ir cerrando. Sí que antes de terminar quería compartir en la pantalla, dame unos segunditos por favor, esta imagen. Bueno, pues para aquellos pues que queráis saber más sobre nuestra formación de coaching de equipos, ahí en ese código vídeo QR tenéis acceso directo al dossier donde aparece toda la información. Ahí aparecen las fechas que incluso, pues mira, las tengo, me permitís aquí, las tenía aquí impresas. Las fechas, por ejemplo, de nuestras próximas promociones. Tenemos una en Madrid, para aquellos que les venga bien Madrid, tenemos en Madrid el intensivo, que será el 17 y el 18 de julio, cuando comienza. Y después tendremos en septiembre el online, en formato en streaming, que será el 18, 19, 25 de septiembre. Ahí empieza el formato online. Bueno, ahí tenéis a través de ese QR toda la información y, por supuesto, a mis compañeras también, Clara, Esther, Merche, para todos aquellos que queráis también información adicional. Ahí tenéis el teléfono y el correo de info@efic.es. Sin más, voy a ir leyendo vuestros últimos mensajes. Decíais, bueno, gracias, Elena. No hay ninguno de odio. Ninguno. Me quedo con ganas de saber y experimentar mucho más sobre constelaciones con coaching. Genial, gracias Miriam, Ana, muchas gracias Elena y Ángel, ha sido muy interesante e inspirador. Bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros, ha sido un placer. Igualmente. Y hasta muy pronto. Pues sí, Un abrazo. Muchísimas gracias. Un A abrazo. ti, Cecilia. Un abrazo. Chao, chao, chao. Gracias. Chao, chao.